Muchas gracias, esto es Desde el Congreso. Yo tengo mucho gusto en saludarlo y también en ofrecerle en esta ocasión una conversación sobre un tema que difícilmente hubiera sido abordado hace algunos años. De este asunto no se hablaba, se consideraba que era algo ya sobreentendido, pero de un tiempo a esta parte, tanto en los medios de comunicación como en algunas empresas, como en ciertas áreas del servicio público, se ha comenzado a hablar de un imperativo de necesaria observancia y cumplimiento, que es la ética. Y la ética tiene una difícil definición cuando se trata de asuntos públicos, porque no falta quien pregunte, ¿la ética de quién? Si la ética de todos es la ley, ¿cuál es la ley que se quiere imponer cuando a una institución se le busca y se le desarrolla y se le construye un código de ética? Y bueno, en el Poder Legislativo es donde se hacen leyes, códigos en términos jurídicos, donde está el códex, donde están los libros de la ley. Bueno, pues la Cámara de Diputados se ha dado a la tarea de crear su propio código de ética, o sea, sus líneas de conducta individual dentro del cuerpo general. Y para hablar de este asunto de la ética, que a algunos les interesa, a otros lo ven así como con la nariz fruncida, yo tengo mucho gusto en participar en esta ocasión y tener como invitados en esta mesa de análisis a la diputada Norma Edith Martínez Guzmán del Partido Encuentro Social, a quien usted seguramente ya ha visto en otras emisiones de este programa, siempre enriqueciéndolo y siempre participando con entusiasmo, a Carolina Monroy del Mazo, que es, bueno, no solamente diputada, sino que es una mujer de larga trayectoria, que además también conoce estos asuntos de la comunicación. Ella condujo el sistema mexiquense de radio y televisión, un sistema de divulgación público, y es pues un gusto tenerla aquí con nosotros. Bueno, y también tenemos al señor diputado del Movimiento Ciudadano, que es macedonio, también es guajardo del estado de Jalisco. Un placer, ¿verdad? Claro, soy diputado por Zapopan. En esta mesa también tenemos el gusto de que nos acompañe el señor diputado Jorge Triana, él es diputado de aquí, de la capital de la República. Muchas gracias, diputado Triana. Encantado de estar con ustedes, Rafael, gracias. Como siempre. Bueno, pues ese es el tema. Estos son los invitados que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Y yo, para iniciar el asunto, ¿hay una comisión especial para hacer esto? ¿Cómo se está elaborando? ¿Cuál es el mecanismo interno para crear este código? Bueno, pues si recuerdas, al inicio de del primer periodo ordinario de sesiones el año pasado, fue que presentamos en el Pleno de la Cámara la necesidad pues de tener un código de ética. Por un lado, hay que recordar que el Poder Ejecutivo Federal lo tiene desde 2002. El Tribunal de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, desde 2004, y nosotros hemos estado en esa ausencia. Nos pareció también a mi bancada, al Revolucionario Institucional, que era el momento preciso para establecer reglas. Iniciaba esta 63 legislatura y también acordémonos pues que ha habido otros intentos en legislaturas anteriores. Entonces, nos propusimos desde el primer día de la actual sacarlo adelante. La verdad es que nos sentimos satisfechos, ha sido un esfuerzo de todos los partidos políticos, hoy amigos aquí compartiendo este logro, porque no es un logro individual y mucho menos de un solo instituto político. ¿Cómo se elaboró este código? No sé si lleva el mismo camino que lleva todo el proceso parlamentario para otro tipo de ley de observancia general para los ciudadanos, o por tratarse de un documento interno tiene otra mecánica. ¿Cómo es un documento interno, desde luego, que emana de la voluntad de los partidos políticos, pero lleva exactamente el mismo proceso. Se integró un proyecto de decreto
que en nuestra bancada del Revolucionario Institucional dirigió como corresponde a la Comisión de Reglamentación, presidida precisamente por Jorge Triana. El Partido Acción Nacional hizo también algunas observaciones, algunas aportaciones. O sea, la iniciativa fue del PRI, por Así llamarle es. iniciativa en Sí, términos sí. legislativos. Una iniciativa... Vamos, para que pasa a una clarificar el comisión. proceso, es un dictamen a dos iniciativas. Una ciertamente de la diputada Carolina Monroy y otra que presentó un servidor hace aproximadamente 3 semanas. Y se hizo un solo dictamen por las dos. El procedimiento es como de cualquier otra ley. Se fue turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, fue votada por unanimidad en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias este proyecto de dictamen que incluye 2 iniciativas. Eso es muy importante clarificarlo. Es raro que se dé esta situación, digamos, o sea, es raro que coincidan 2 iniciativas en el mismo sentido, de 2 partidos distintos. Digamos que con las 2 iniciativas se logró un solo documento. Un solo se hizo un documento, y es una, no híbrido, pero sí un documento. Y no es un documento interno, es una final. Reforma al artículo 8 de nuestro reglamento. Esto es una parte también importante. El artículo 8 de nuestro reglamento nos refiere a un código de ética que no existía ciertamente, que fue iniciativa en principio de la diputada Carolina Monroy, pero es una reforma al reglamento que ya existe, por lo tanto pasó por Pero comisión. Es el reglamento interno. Pero de sí es un documento estrictamente interno, que todos asumimos. Y el punto de vista o los puntos de vista de las diferentes fracciones me parece que enriquecieron. Fue una iniciativa ciertamente nuestra, pero también al principio personalmente refería que no pretendemos siquiera que se nos atribuya el mérito exclusivo. No, sí fue iniciativa del PRI, sí tuve el honor y la oportunidad de presentarlo, pero gracias a la participación de todos, del Partido Acción Nacional, de PES, Movimiento Ciudadano, del PRD, que también nos hizo el favor de emitir algunas opiniones, creo que se logró un buen documento, que es así como debe ser. De hecho, claro, Movimiento Ciudadano incluso puso a disposición de este dictamen su código de ética interno del grupo parlamentario y retomamos varias ideas sobre lo que ellos manejaban. Eso es lo fabuloso de esto. A mí me parece que es, digamos, un signo positivo, un signo alentador, que haya habido un acuerdo sobre un tema que durante mucho tiempo se estuvo no rehuyendo, pero sí aplazando, dejando por ahí como quien patea. Es un acuerdo, aunque Morena votó en contra. Bueno, el partido Morena votó en contra. Yo no sé, es una pena que no nos acompañe ningún representante de Morena, pero lo que yo veo es que a mí me habría parecido muy difícil redactar un código de ética. Y se los digo, porque en los medios de comunicación en los que yo he trabajado, de un tiempo para acá se han incorporado códigos de ética. Y yo cuando los leo me pregunto en qué mundo vive el que escribió el código de ética. En el que debiéramos vivir todos. A mí me gustaría... Los medios de comunicación son en el que debiéramos A mí me gustaría todos. comentarte que claro que a partir... Bueno, este no es el primer intento, ha habido 5 intentos previos. Es el 6º intento. Tú ya lo habías presentado en otra legislatura. Lo cierto es que ha habido muchas voces disonantes con respecto a la aprobación de este código. Hay quien se atreve a decir que tiene que ver con nuestro ocio, que les invitaría a estar presentes y a conocer nuestras actividades y entenderían que el ocio no tiene nada que ver con nuestro trabajo, pero sí hay un tema muy importante que a mí me gustaría sacar a relucir. Por un lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos ha marcado claramente la necesidad de asumir este tipo de acciones porque lo que debiera de ser no siempre es, y esto nos acerca a tener mucha claridad en cuál debe ser nuestra conducta. Si todo estuviera bien, te diría no tendría que haber leyes, pero no es cierto, las leyes nos van marcando y el código de ética no es la diferencia. Y el otro tema que es muy importante, a mí me parece muy importante porque estoy involucrada en el tema de niñez, es la encuesta que se hizo a los niños, a la consulta nacional el año pasado, en el 2015, durante las elecciones, nos arrojó que los niños no creen en las autoridades y los adolescentes solo el 5% confía en las autoridades. Eso es un tema muy delicado, que implica que mucha de la falta de la confianza de ellos tiene que ver con acciones de corrupción, con comportamientos no éticos que tienen que erradicarse de muchas maneras. Y el código de ética es una manera muy palpable de trabajar en esa erradicación, por lo menos desde la legislatura.
Si me permiten, Sí, miren, sí, diputado. ¿qué es ética? Es la serie de normas de conducta que derivan de nuestra propia naturaleza y nos llevan a hacer el bien y evitar el mal. Así es. Así de abstracto, pero así de importante. O como decía Aristóteles, el estajerita, no el nuestro. El griego decía que es que en Jalisco tenemos uno, Sí, que no. Sí, ese no es cobra filósofo. impuestos, Y en el SAT hay otro. No es filósofo precisamente, Y por el hay SAT. otro que es allá Pero de- el bueno, que es el griego, decía que es el uso correcto de las cosas. Hablando de un poder público, yo me refiero a que estamos comprometiéndonos a hacer el uso correcto del poder que tenemos como diputados, que no es otra cosa que usarlo en beneficio del pueblo a quien representamos. Así de sencillo. Yo agregaría que idealmente, y debo decir que me sumé con entusiasmo a la iniciativa del Código de Ética y aporté el que hicimos en nuestra fracción. A pesar de ese entusiasmo, apoyo, debo decir que idealmente no debería existir, debería ser suficiente la ley vigente para que los diputados cumpliésemos a cabalidad nuestro trabajo. La realidad es que a lo largo de los trienios, diputados de todos los orígenes partidistas, sin excepción, han incurrido en faltas a la verdad, en faltas a la honestidad, en peculado, en tráfico de influencias, de tal manera que los diferentes partidos vimos ahora el momento de reafirmar nuestro compromiso con las buenas prácticas parlamentarias, Ha habido casos de contrabando. Sí, de armas, O de consumo de alcohol atroz. adentro de la sala. Claro. De personas. ¿no? Es el tipo de cosas que me parecen francamente surrealistas. Dicen que un día metieron a un cuate en una cajuela de un Sí, coche. claro. Así es. Tema Y luego muy entraron a conocido. caballo. Entraron a No, caballo. pero ese no era diputado, era un O manifestante. bueno, que un no- diputado si entró en Bueno, una motocicleta, ¿te acuerdas? la gente está Ese gordo, desesperada. ¿cómo Claro. se metió hasta la sala? Pues, desde luego. Se quedó en el lobby. Yo los recuerdo las imágenes en la televisión. Fíjate, ahora que hablamos de las imágenes en televisión, ¿qué busca el Código de Ética? Evitar esos espectáculos. Son muy Que lamentables. denigran a nuestra institución. ¿Sabes qué, Nora? La sociedad supone que a eso nos dedicamos. Porque además claro, o sea, es una estamos imagen. aquí en una actitud absolutamente protagónica, absurda, buscando que algún noticiero de orden nacional nos descubra y nos ponga en las mangas del chaleco, y entonces nos dedicamos a decir barbaridades. ¿Cómo venimos a utilizar ese vocabulario y ese lenguaje en una institución tan importante como esta? En diciembre nos aventaron, ¿se acuerdan? Monedas de Monedas, chocolate. Ese vocabulario vulgar, corriente, soez, es el tipo de cosas que debe desaparecer Claro. de la Cámara. Claro, y quienes ven todo eso presuponen Claro, que a la eso nos cultura, dedicamos. que el Sí. conocimiento, A ver, que el aquí trabajo cabe de los aclarar un legisladores punto es que me ese. parece trascendental. El Código de Ética es extraterritorial. Nosotros llevamos la investidura de legisladores a nuestros distritos, Sí, a nuestros señor. estados. También se van a calificar nuestras conductas El fuera del comportamiento, recinto, claro. nuestro comportamiento. Un diputado que es sorprendido en la vía pública en estado inconveniente por ingerir bebidas alcohólicas, que charolea, el clásico charoleo, para no caer ahí en los separos, en el torito, etcétera, podrá ser denunciado por cualquier ciudadano de su distrito, de otro distrito, por algún otro diputado, ante la mesa directiva. Hay todo un procedimiento con un comité de ética que se va a formar para poder hacer algún tipo de sanción al respecto, y manejamos 3 sanciones. Vamos a hablar un poco de esto, de las sanciones y de las conductas dentro de la Cámara y fuera de la Cámara. Si ustedes me lo permiten, yo les voy a contar una historia de las muchas que he visto en los 45 años que tengo de ver el funcionamiento del Poder Legislativo. Ahorita les contamos y ahorita les decimos cómo un código de ética habría evitado esos comportamientos. Bien, pues estábamos tratando de dejar en claro cuál fue la forma como se logró que la Cámara de Diputados tuviera un código de ética que supervisara, que normara, que reglamentara, que le diera definiciones y límites al comportamiento de los diputados dentro del recinto parlamentario, en donde tienen un fuero para poder expresar sus pensamientos con toda libertad, y cómo se deben comportar aún dentro del ejercicio de sus funciones y con la protección de la Constitución, allí y afuera, donde no están en funciones, digamos, de práctica parlamentaria, aunque siguen siendo diputados cuando están en la calle.
hay quien dice para justificar sus desvanes y lanzar monedas. Esas monedas que lanzaron en diciembre golpearon a los empleados Sí, de así aquí de fue. la Cámara. Y luego vi a las pobres chicas de Intendencia recogiéndolas. Qué falta de respeto, Qué ¿no? vergüenza. Entonces aducen que tengo libertad de expresión, soy diputado. Sí, pero no es absoluta. Termina donde empieza el respeto Sí, claro. a los demás. Es lo que recoge este código en su texto, recogiendo además la brillante aportación de un consejo o de una institución interna de diputados para llamar a cuentas a los que abusan de su poder y se portan mal. Ahora, usted bueno, ambos han dicho que se pueden establecer sanciones. Y yo pregunto, ¿cómo se puede sancionar a quien puede invocar el fuero? Es una situación Ahí muy... hay una cosa un poco Aquí hay que difícil, distinguir. ¿no? Las sanciones que propone el Código de Conducta son sin menoscabo de las que se deriven de la misma conducta de carácter penal, para lo cual corre en otro carril. Ahí Así tiene es. que hacerse un juicio de declaración de procedencia Juicio de para procedencia. retirar. Esto es de conducta interna y violación a nuestro Código de Conducta. Se va a formar un código de ética conformado a propuesta de la diputada Carolina Monroy por el Consejo de Decanos, los legisladores de más edad y de más experiencia en la Cámara, y por un representante de cada grupo parlamentario. Se recibe algún tipo de denuncia o se persigue de oficio la conducta y se sanciona, y manejamos 3 tipos de conductas. Un apercibimiento público o privado, que no es cosa menor, estamos hablando de un quemón importante, ¿no? En Sí. medios de comunicación. Un para balconeo. los políticos significa- balconeo, Es una ¿no? cosa, es un balconeo Exactamente. terrible, es una cosa de verdad dolorosa para cualquier legislador. La posible remoción de las comisiones en las que participa o los cargos internos que tenga en la Cámara. Y la tercera, un descuento directo a dieta, de acuerdo a lo que dice la Constitución, que solo se puede descontar dieta por la acumulación de faltas. De tal suerte que un grupo parlamentario que rompe quórum, como se dice coloquialmente, para variar el resultado de una votación, podrá ser descontado de la dieta de inmediato de Y acuerdo al estas Código de cosas Ética. tan frecuentes de la toma de la tribuna, la pancarta con injurias. A ver, por ejemplo, en el Código de Ética, ¿qué le hubieran dicho ustedes del Partido de Acción Nacional al diputado Vicente Fox que se pone orejas de burro? Por fortuna luego se le cayeron. No, la Bueno, dicen. sigue teniendo virtualmente. No sé, pero ¿no? O al diputado del Partido de la Revolución Democrática que se puso una máscara de plástico con De la porquito. cabeza de un chancho, ¿no? De un marrano, también se le cayó, dicen. Y ese tipo de actitudes van en contra de la ética o van en contra de la elemental decencia. ¿Cómo lo podemos Es que creo que justamente cuando hablamos de ética estamos hablando de tomar las mejores decisiones, entendiendo que quienes hemos obtenido el voto popular expresado en una urna, quienes somos hoy representantes populares, estamos obligados doblemente a ser ejemplares en nuestro proceder. Y Jorge lo decía bien hace un momento, nos referimos a la conducta pública y a la privada, entendiendo que quienes nos dedicamos a la política estamos en el ámbito de lo público y nuestra vida privada se vuelve pública también. Sobre todo ahora. Y porque hoy necesitamos como nunca, ser personas ejemplares, seres humanos imperfectos, eso sí, no buscamos la perfección de nadie, pero la decencia creo que a nadie nos estorba y debe ser una herramienta cotidiana de práctica parlamentaria en la Cámara. Tolerancia, respeto, seriedad al proceso legislativo, respeto a la institución más importante del país. O sea, la decencia, la educación, el Desde buen luego. trato, el buen comportamiento, sobre todo ahora en el que yo discrepo de la diputada Monroy, porque yo no creo que exista la vida privada. Para quienes nos dedicamos a lo público, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vivimos en un mundo de exhibición. En un Big Brother, Rafa. Esa es la desgracia. de Orwelliano, nuestro- es un mundo orwelliano. Orwell pensó que el totalitarismo iba a venir del poder contra el indefenso ciudadano, que iba a perder hasta su voluntad y su capacidad de enamorarse. El pobre John Winston cómo sufre, porque no lo dejan enamorarse de una muchacha. El amor va en contra de lo que quiere el gran hermano, es masificar a la gente.
Pero el advenimiento del mundo digital y de los teléfonos inteligentes y Periscope y las aplicaciones instantáneas de comunicación volteó las cosas. Entonces, ahora todos somos verdugos de todos y todos somos ya nos víctimas alcanzó de el todos, destino, ¿no? ya Sí, perdón, el Y mundo- entonces al diputado, pues con mayor razón, hasta un adversario político puede poner a alguien que lo siga para ver qué día se mete a un bar y comete un desmán, o mandarle a alguien que lo provoque para que haya un pleito de cantina, no sé yo. Pero- hay muchas cosas que en la política se pueden hacer. Ese riesgo lo tienen todos los seres humanos. Así es. Por esta tecnología abrumadora que a mí me aterra. El mundo orwelliano que él predijo en su, Pues es en su terrorífica. obra ya nos llegó. Sí, pero la diferencia es que nosotros somos servidores públicos, tenemos triple obligación de tener un comportamiento. Ahora, les comparto una idea. Los seres humanos estamos sometidos en nuestra vida a distintos grupos de normas, las jurídicas, las éticas que son de orden universal, las familiares, las religiosas para quienes son creyentes, ¿no? Aquí lo interesante es que normas de origen ético fueron convertidas en derecho positivo, fueron codificadas y aprobadas por un Congreso para poder forzar su cumplimiento y derivar de ellas sanciones, ¿no? Entonces ya vemos un fenómeno muy interesante, la ética convertida en ley. Y qué bueno que la tenemos y se va a aplicar. Diputada, Sí, mira, ayúdenos sí, otro poquito. Hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. El CESPO, este Centro de Estudios de Opinión Pública, hizo un estudio justamente en el tema de la credibilidad de los diputados. Y ante la pregunta, ¿confía usted en los diputados? El 29% dijo nada. Entonces, esto nos exige que haya respuestas concretas. Cuando nosotros hablamos de un código de ética, y ponemos algunos ejemplos muy claros en estos excesos de la tribuna, en estos excesos de la vida que se suponía privada, pero que finalmente, efectivamente, nos corresponde tener un comportamiento ejemplar. Y esto es una exigencia que nos pueden hacer los ciudadanos, porque finalmente el ciudadano te paga y el ciudadano no quiere que lo represente o no quiere que sea un trabajador de él, una persona enferma, una persona enferma en el sentido de adicciones, enferma en el sentido de corrupción, enferma en todas estas cuestiones. Y por otro lado, el tema de lo privado todavía está vigente, y más aún cuando vemos que hay muchas cosas que se hacen dentro de la Cámara que no son públicas y que este código exige que los legisladores denunciemos, y este tema a mí me parece fundamental. Tenemos obligación de denunciar. Ok, yo estoy actuando bien, yo no quiero acceder a cuestiones de corrupción, pero me doy cuenta que está pasando esto. Y esto es muy importante. Yo creo que es uno de los cambios medulares Y los ciudadanos pueden que denunciarnos presenta. también. Sí. Eso es Los muy ciudadanos y nosotros mismos tenemos la responsabilidad de comunicar. Tenemos una falta importante si no comunicamos cuando somos testigos de estas cuestiones que se dan dentro de la Cámara. Entonces me parece que es avanzar en una respuesta que nos interpela ante un ciudadano que nos interpela y nos dice, o sea, ¿qué pasa contigo? No puedo confiar en ti, no eres lo que yo esperaba como mi representante. Muy bien, vamos a hacer una pausa porque es el momento de invitar a Miguel Reyes Razo para que nos ayude con su colaboración semanal, y regresando continuamos con este tema y con algunas historias verdaderamente escalofriantes. Esta es la sala de prensa de la Cámara de los Diputados. Aquí, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se confeccionan, se da forma, se da estructura a la información salida de las actividades de los legisladores. Cámara Baja le llaman, Casa del Pueblo, porque están aquí estos que son elegidos, que son votados, que son discriminados entre este y entre aquel, para llegar aquí al Palacio de San Lázaro y ocupar un lugar, una curul, o escaño, según se le quiera denominar. Pero aquí es donde mis compañeros reporteros de todos los medios, ya sea la radio, la televisión, la prensa escrita, la prensa hablada, logran sintetizar y presentar ante el curioso lector, el ávido televidente, el atento radioescucha,
cómo trabajan los diputados, cómo ocurren sus discusiones, sus deliberaciones y en ocasiones, también hemos visto, hasta ciertos ratos de estrujante violencia, afortunadamente efímeros, afortunadamente breves, pero que escuecen y llaman la atención de la opinión pública y se convierten en noticia. Es la sala de prensa que lleva el nombre de un ilustrísimo mexicano, informador, hacedor de periódicos, embajador de México, don Federico Barrera Fuentes. Un hombre lleno de cultura, lleno de sabiduría, que compartía con sus colegas, embajador de México en Guatemala, donde tuve oportunidad de ir a entrevistarlo, en Colombia también, y aquí, por estos pasillos, por estos corredores, dejó su huella. Desde aquí entonces, recordamos que hace unos cuantos días los mexicanos salían muy orgullosos, muy orondos, muy contentos, exhibiendo el pulgar, que tenía una marca y que confirmaba y decía y afirmaba: yo ya voté. Ya fui a la casilla, ya decidí, ya opiné, ya di mi voto a alguien, a quien su libre albedrío, su voluntad, su determinación, su conciencia le dictara. Y es un voto secreto, es un voto solitario, es un voto que nadie tiene por qué indagarlo ni en qué sentido, excepto, bueno, los encuestadores y formadores de opinión, o calcular por dónde puede ir el triunfo o la derrota, la inclinación por un partido o por otro. Son tantos ahora. 9, 10, ¿cuántos se presentaban para la elección? Elegir es discriminar, es opinar entre este, entre aquel y entre el de más allá. Sutano, mengano, perengano. ¿Qué propone? ¿Qué sugiere? ¿Cómo puede convencer, cómo puede persuadir al ciudadano de la bondad, de la hondura y de la verdadera calidad de su espíritu? Porque un político tiene que probar que le importa, como se decía en la antigüedad, que el pueblo sea feliz, que el hombre se desarrolle armoniosamente, lo mismo en lo físico que en lo espiritual, lo mismo en su economía y en su prosperidad, esa que se hace tangible en una moneda, en un bien, en una ropa, en una propiedad, que en la tranquilidad, en la seguridad, en la serenidad, en la confianza que puede transitar por todo el territorio a su gusto, a su antojo, sin que nadie le coarte, nadie se lo impida, ni le detenga, ni menos aún lo someta y le marque el alto de mala manera. Luego entonces el ciudadano, y ahora es a los 18 años, antes era a los 21 si será soltero y a los 18 si será casado. Creo que ahora ya es parejito, todo el mundo puede ir a votar después de los 18 años, conseguir su credencial, también cumplir con sus requisitos de domicilio, de residencia y poder así tener derecho a votar e inclinarse por este o aquel que le convenza, aquel que le dé argumentos y razones y palabras adecuadas que lo inclinen y que le ganen la voluntad. Es un acto de gran voluntad el que se desarrolla a la hora de votar. Es también un ejercicio. Nadie puede llamarse, hicieron y deshicieron a mis espaldas. No, con edad y con el reglamento y con la ley en la mano, todo ciudadano mexicano tiene derecho al voto. Analfabeta o no, porque en muchos países, no sé si todavía, quizá en algunos de un tercer o cuarto mundo, si no se tiene cierta instrucción, si no se cumplen a cabalidad determinados requisitos, no se puede votar, los ciudadanos no pueden votar. Acaban de ocurrir elecciones en nuestro país el día 5 de junio y hay, como en el rostro de la tragedia en el teatro, hay sonrisas por la comedia y hay tristezas por la tragedia. Pero allá, como dice mi mamá, cada uno con su pan se lo coma. Cada uno sabrá qué hizo bien, por qué le votaron así, por qué le votaron asado. El hecho es que usted, ciudadano, vote, ejerza su voluntad, pruébese, póngase a prueba y ponga a prueba a los políticos. Su voto es una exigencia. O se hace esto o conmigo no cuenten. Y si quieren contar, cuenten con mi voto. De suerte que aquí en esta sala de prensa de don Federico Barrera Fuentes, que da mucho prestigio a los reporteros, que honra a todos los muchachos y muchachas que trabajan aquí, en todos los medios, habidos y por haber, medianos, importantes, de gran importancia, todos son importantes y todos en cada uno de estos escritorios se confecciona una verdad, se confecciona lo más aproximado a la realidad, se pinta, ya el lector discriminará, ya dirá, opinará, dirá que tendencioso es este señor, que inclinado hacia este otro extremo es este otro opinador, en fin, pero ya está la voluntad de cada uno. Aquí ocurre así todos los días en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Reyes Razo le dice,
Hasta la próxima. No tiene usted necesidad, como se decía en la televisión de antes, de checar su patrón de ajuste de colores. Sí, va usted a ver a las personas que estaba usted viendo hace un momento, pero con diferente indumentaria. No estamos compitiendo con los grandes artistas que hacen muchos cambios de vestuario en una sola presentación. Lo que ocurre es que este tema fue presentado en el último día del periodo ordinario de sesiones y fue votado. La primera parte del programa, la que usted ya nos hizo el favor de ver, es el planteamiento de lo que originó la existencia y la construcción legislativa de este Código de Ética de la Cámara de Diputados. Y esto que vamos a conversar ahora es la conclusión una vez que ese código ya ha sido aprobado. Entonces, entre la mitad del programa y la siguiente parte, la primera mitad y la segunda mitad, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió el parto legislativo. También de eso va usted a ver algunas escenas. Bien, regresamos a la conversación que teníamos en la primera parte de esta emisión sobre lo que ya es una realidad, ya fue votado, ya existe, ya hay, por fin, dirían algunos, un código de ética para la Cámara de Diputados. Código de ética que tiene los componentes de lo que ya le habíamos platicado a usted y sobre lo cual yo quisiera pedir a los integrantes y a las integrantes de esta mesa, de este panel, qué fue lo que pasó. Comenzaría con usted, diputada Monroy. Muchas gracias, Rafael. Pues me quedo con un sabor de boca de veras afortunado. Los diputados, convencida he estado desde el primer día que fui diputada, que no tenemos una sola razón por la cual debamos tener un trato preferencial. Somos servidores públicos exactamente con las mismas responsabilidades, con las mismas obligaciones que cualquier otro. Y si me permites decirlo, doblemente obligados porque nos acompaña el voto ciudadano. Entonces, contenta, satisfecha, seguramente con el tiempo habrá que mejorarlo, todo es posible. También las circunstancias evolucionan, pero creo que es en realidad un acierto, un logro, que logramos construir entre todos. Fue una iniciativa ciertamente de mi bancada, pero que se complementó con la iniciativa del PAN, con los puntos de vista del Partido Encuentro Social, de Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista de México, y esto nos da mucho gusto, nos da la certeza de tener hoy un instrumento, primero que identifica perfectamente aquellas conductas sancionables, una trascendente que me parece de la mayor relevancia, es que los diputados debemos serlo y debemos guardar esta compostura, decoro y moderación, no solamente dentro del Pleno o en las instalaciones del Congreso. Debemos hacerlo desde nuestra vida privada porque un servidor público tiene la obligación de ser ejemplar. A propósito de que somos ciudadanos comunes, con defectos, con errores, no buscamos seres humanos perfectos, pero se acabó el charoleo, lo decía Jorge, se acabó esta parte de ostentación, de hacer uso del poder público que significa un cargo y una representación en beneficio personal. Entonces, contenta, satisfecha, porque es lo mínimo que el ciudadano merece, Rafa. Gracias, diputada. ¿Cómo quedó el asunto no sé si llamarlo capítulo, pero cómo quedó el aspecto de las conductas sancionables? ¿En qué quedó? ¿Una amonestación, una simple exhibición pública, una disminución de los ingresos, que podría llamarse en términos generales una multa interior? A ver, ¿qué le va a pasar al diputado que se porte groseramente frente a los ciudadanos? Yo diría, Rafael, que sí hiciste la tarea, porque finalmente el código incluye estas sanciones que tú has mencionado. Mira, yo creo que el código, la aprobación de este código de ética nos implica un reto. Sí, un riesgo. Y te voy a decir por qué. Porque el riesgo tiene que ver con que hoy más que nunca quienes estamos legislando tenemos que estar bajo el escrutinio. Bajo el escrutinio de las personas que nos eligieron y las que no nos eligieron también. Así es. Entonces, lo que yo vi en el momento en el que se aprobó, y quiero compartírselo a todos los que nos acompañan, es
que sí se notó, por ejemplo, hay fracciones que denostan, que agreden, que realizan actos en la tribuna que son groseros. Y no se puede aceptar una conducta así en ninguna persona, menos en un legislador. Y entonces se oponían a que algo como esto se presentara. También había propuestas para aún transparentar más lo que nosotros tenemos desde todas las perspectivas, desde la perspectiva económica hasta nuestras relaciones. Me parece que eso es muy sano, porque entonces permite a la ciudadanía que se evidencie más cuando las conductas no han sido las correctas. El Código de Ética se discutió, se aprobó, hubo una fracción que no lo aceptó, porque finalmente ha hecho muchos desmanes, y seguramente habrá otros legisladores que necesitarán leer y releer ese código, porque la verdad es que las conductas que se ven dentro y fuera de la Cámara sí no son las que a los ciudadanos les gustan. Eso quiere decir, diputado Triana, que se acaban, de acuerdo con el Código de Comportamiento y de Ética de los diputados, se acaban las tomas de tribuna, los carteles injuriosos, las piñatas de Pinocho, en fin, tantas cosas que hemos visto en la Cámara. ¿Eso va contra la ética? Bueno, luego que va contra la ética. ¿Y se contempla en este código? Bueno, hay un código deontológico, así se dice, es un código de principios donde se manejan ciertos principios éticos desdoblado en una serie de conductas sancionables, entre ellas las que acabas de mencionar ciertamente. O sea, las tomas de tribuna, por ejemplo, clarificar que no solamente va a regular nuestro comportamiento, nuestra conducta aquí adentro de San Lázaro, sino también nuestros distritos y nuestros estados. La investidura que tenemos viaja con nosotros a donde vayamos y tenemos que poner en alto el nombre del Congreso mexicano. Ahora, entonces, eso es muy importante. Para el público en general, yo creo que es muy comprensible la conducta del diputado, la necesaria conducta ejemplar, decente, cortés, educada de un diputado o de cualquier servidor público afuera de su ámbito de responsabilidad. Lo que al público quizás le resulte un poco complicado de entender es estas cosas que ocurren adentro, claro, entre ustedes, los gritos, los manotazos. Yo he visto miles de escenas en parlamentos de países llamados avanzados, en donde terminan tirándose encima las sillas y terminan a patadas y terminan a tiros. No a tirios y troyanos, sino a tiros de pistola. Y he visto, bueno, no voy a hablar de las cosas que he visto en Venezuela, o las cosas que he visto en Filipinas, en Japón, unas exhibiciones de pugilismo, en Corea, que hasta ahí llega la pasión política. Bueno, en Italia se dicen unas cosas espantosas. Aquí eso se trata de limitar. La condición humana implica la pasión. Pero la condición humana implica toda esa parte en donde a lo mejor te desespera ver que algo que tú consideras que es bueno no camine. Y lo digo por experiencia personal, ¿no? Sí me doy cuenta que a veces oscuros intereses, inclusive podríamos decir, detienen cuestiones que deberían de caminar. Sin embargo, eso no justifica que un legislador pierda el control, porque si venimos a debatir ideas, se supone que tenemos un nivel de conciencia y de raciocinio que nos permite estar en estos espacios. Entonces, sí debe de haber un límite a la conducta, sí debe de haber un límite a la manifestación. Las manifestaciones que son pacíficas y que construyen, esas deben de estar siempre presentes, pero las que denostan, las que agreden, las que faltan al respeto, se tienen que limitar aquí, en donde le ponemos un ejemplo a la ciudadanía y por supuesto que allá afuera. O sea, las expresiones de nuestras emociones tienen que estar acotadas porque somos adultos. A un niño pequeño de kinder yo no le puedo decir que no, le digo que no pegue, pero entiendo que pega, porque es inmaduro. Pero no puede ser esa la conducta de un legislador. ¿Cómo está preparado el código? ¿Tiene artículos, capítulos? A ver, es una reforma al artículo 8 de nuestro reglamento que alude a la existencia de un código que no existía hasta hace unos momentos. El código tiene, yo insisto, una serie de preceptos desdoblados en ¿Pero cómo está separado? ¿En capítulos? Está separado en capítulos. Hay un capítulo de sanciones. Hace un momento tú preguntabas sobre ello. Clarifico de nuevo. Son 3 sanciones las que se manejan. Un apercibimiento público o privado, ¿no? Que no es un asunto menor.
la remoción de los espacios internos que ocupamos en comisiones, las comisiones a las que pertenecemos, y un posible descuento a la dieta, a la percepción directa que tiene el legislador, de acuerdo a la gravedad de la conducta, que además lleva todo un procedimiento para poderse sancionar. Se tiene que formar en próximos días, estaremos empujando que así sea, el Comité de Ética Parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados. Que se va a encargar de poner en vigencia efectivamente o en práctica lo que el código dice. Bien, muy bien. Permítame hacer una pequeña pausa y regresamos para la última etapa de este programa, que como usted sabe ha sido un programa grabado en 2 bloques, en 2 partes, en 2 diferentes días, pero con el mismo interés. ¿Cómo quedó la votación? A ver. Bueno, los números exactos no los recuerdo, pero más o menos. Sí fue abrumadora la mayoría que aprobó nuestro código. Votaron a favor todos los grupos parlamentarios. Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, votó en contra. El PRD se abstuvo. Fuera de ellos todos los demás votaron. Entonces eso nos viene dando, ¿qué? Más o menos 300 y pues qué. Por ahí de 350 votos. Digamos que fueron 32 votos en contra. Sin la precisión del dato exacto, pero queda esto como en 340 a favor. 350 números redondos. 350 a favor y 150 o se abstienen o se oponen. Y también hubo un número importante de legisladores que tampoco asistieron a la reunión, quizá unos 50. ¿Qué tan diferente fue lo que se presentó como iniciativa a lo que se aprobó? Se hicieron algunas adiciones que a mí me parecieron muy valiosas. Por un lado, se propuso incorporar el cuidado hacia la dignidad y el respeto entre los propios diputados, buscando que el respeto sea mutuo, hablando de dignidad personal, de integridad física y de respeto en términos generales a las personas, tanto para hombres como para mujeres. Por otra parte, se adicionó también, y esto también me parece que es tener pues una visión de mayor alcance y futuro, cuando se incorpora la integración de este comité de ética, también por algún algún diputado federal que tenga la connotación de independiente en su caso. Si en algún momento en la Cámara de Diputados llegara a existir un diputado federal independiente, podría ser parte y debería ser parte de este comité. Creo que básicamente fue lo sustancial, pero sí creo que es un gran esfuerzo, es un proceso el que vivimos de respeto, de apertura hacia los diferentes puntos de vista y que hoy busca garantizar seriedad desde nuestro Congreso y a partir de las personas que somos los representantes populares. Entonces, ustedes en términos generales se quedan satisfechos no solo por haberlo propuesto, sino por lo que lograron. Así es, de mi parte me siento realmente satisfecha porque creo que el servidor público es el primero obligado a desempeñarse con honestidad, rectitud, transparencia y sobre todo sin gozar de beneficio o de privilegio alguno, porque somos, como dije en un principio, doblemente obligados desde mi perspectiva a guardar una conducta ejemplar, a ser productivos, a ser eficientes. Creo que a nuestra Cámara de Diputados debiera llegar lo mejor de México. Las mejores mujeres, los mejores hombres a debatir, a construir nuestro país, porque para eso estamos y sobre todo a ser garantes de las libertades de los mexicanos. Ahora, a mí me llama un poco la atención, vamos a suponer que en septiembre, que todo se reanude ya en la normalidad, algo origine un debate de estos caldeados y en erupción, ¿no? Efervescentes, como con mucha frecuencia hay en la Cámara, y que los diputados que no estuvieron de acuerdo con este código incurran en las conductas que el código sancionaría. ¿Cómo le van a hacer para ya habría la posibilidad para sancionar una fracción completa? Ya habría la posibilidad de tener muchas sanciones de manera individual.
tendrían que presentarse estos recursos ante la mesa directiva para que la mesa directiva haga el turno respectivo al comité de ética y comiencen a correr las etapas procesales para valorar todo esto, porque no es sancionado de inmediato. Hay un plazo de 90 días, cuando mucho, para poder finalizar eso. Y también hay un plazo para que se instale podrá instalarse a partir de este momento, va a ser permanente, y nosotros estimamos que se instale al momento en que venga la primera denuncia formal ante mesa directiva. ¿Y cómo se va a conformar? A ver, creo que la instalación del comité como tal tendría que ser previa y seguramente los tiempos lo estarán marcando los artículos transitorios del propio decreto. Ya dijimos quiénes son los entes que la integran. Si esta fracción la votó en contra, no pasa nada, porque finalmente este es un código que nos aplica a todos los legisladores. Así es. Ya es algo obligatorio para todos, hayas aprobado o no hayas aprobado esta propuesta. Por otro lado, tú hacías una pregunta muy interesante. ¿Te quedas satisfecho? Bueno, por un lado tendríamos que decir que todas las leyes son perfectibles. Y ahorita mismo yo veo en este código, que es muy valioso, que aterriza conductas que son difíciles de aterrizar. O sea, ¿cómo tú puedes visualizar honestidad? ¿Cómo tú puedes visualizar lealtad? Sí aterriza, y yo creo que fue un reto enorme que nos inspira para seguirle trabajando en el asunto. Yo veo ahí cuestiones específicamente en 3 temas que tendríamos que aterrizar. Un tema es transparencia. Efectivamente, creo que al código todavía le hace falta más asegurarle a la ciudadanía que su legisladora es una persona, al ser pública es una persona que no oculta nada que pudiera ser importante para el ejercicio de su trabajo. El otro tema en el que creo que tenemos deuda es en el tema de representatividad. ¿Cómo le hacemos para asegurar en la conducta del legislador una demanda ciudadana que ha estado ahí constante y que no nos ha dejado bien parados? Yo les comentaba, en este ejercicio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión, se hacía la pregunta, ¿te sientes representado por tu legislador? Y solo el 5% se sentía representado. Eso es grave. Entonces, ahí tenemos en ese código que agregar un elemento en conductas palpables que nos permita decir sí. Y el último tema es cómo le podemos aterrizar la conducta del legislador, la conducta ética, la ética pública que asegura que lo que se busca es el bien común, que ese yo creo que es el reto de todos los retos. ¿Cómo nos aseguramos que cada acción, cada propuesta, cada decisión que se toma en la Cámara tiene como único objeto asegurar el bien común de la ciudadanía? Pues creo que, si me permites, Edith, algo muy importante será el tener muy claro que quien desee y busque ser legislador tendrá que despojarse de cualquier interés privado. Porque el punto central para la transparencia, para la eficiencia y el bien común me parece que es ese. Dejar atrás conflictos de interés. De ninguna manera un diputado, si hablamos de clarificar conductas y de concretar conductas, podrá ser gestor, promotor de leyes, reformas, paquetes presupuestales que lleven implícito un beneficio económico personal o de intereses de grupo o de familia. Todas estas conductas han sido señaladas dentro del código. Entonces, creo que pueden sumarse otras. Sí. Seguro que sí, pero creo que cuando hablamos de honestidad, pues a mí me parece que es muy sencillo. Es simplemente buscar la mejor decisión y la mejor conducta. La correcta, esta que se intuye. Y lo que decía la diputada, de que es muy difícil hablar de honestidad. Yo creo que la honestidad y algunos otros valores, digamos, intangibles, son muy fáciles de detectar cuando no están presentes. Así es. Es como las alfombras. Una alfombra blanca, nosotros sabemos que está limpia, ¿cuándo? Cuando se ensucia. Cuando tiene una mancha, lo que vemos no es el 99% de la superficie de la alfombra blanca. O una corbata. Cuando una corbata está manchada, no vemos la corbata, vemos el guacamole. O el mole, pues, o lo que le haya caído, el fideo, ¿no? Lo que le haya caído. Entonces, en la conducta de los políticos, nunca vemos la honestidad. Pero sí percibimos la deshonestidad. Esa se ve porque dicen que hay varias cosas en el mundo que no se pueden esconder. No se puede esconder lo idiota, no se puede esconder lo rico, ni lo pobre,
y dicen algunos que no se puede esconder ni lo enamorado o lo enamorada, ¿no? O lo majadero en este caso. O lo majadero tampoco se puede esconder, ¿no? Vino en un momento muy oportuno la aprobación de este código ética. Apenas ayer tuvimos un altercado en la Cámara de Diputados. Un diputado emanado del partido que hoy votó en contra del código de ética subió a agredir al presidente de la Cámara. Sí, que se dieron ahí de jaloneos. Sí, no, pero subió a agredirlo, a increparlo, a encararlo, por la simple razón de que no le dio la palabra cuando él quería. Pues bueno, Es lo que esperamos que deberíamos todo tener, esto ¿no? no vuelva a ocurrir. Es muy lamentable la opinión que se genera de la sociedad a propósito de conductas de unos cuantos. Porque también me gustaría hablar a nombre de los diputados de todas las corrientes políticas. Que hacen un trabajo muy correcto, ¿no? Que la inmensa mayoría, yo me atrevo a asegurar, hacemos un esfuerzo, hacemos un trabajo serio. Y no vale, no es justo tampoco que ensuciemos así la imagen de una institución tan importante como esta y que por si algo faltara, bueno, pues se denigre de esta manera la figura del diputado. No, y estamos en escrutinio los 8 diputados, hoy 9 diputados, que justamente se ha agregado con nosotros una diputada porque ha visto el trabajo de esta fracción y está convencida de lo que estamos haciendo. Y entonces, bueno, es una forma un poco de denostar. El llamado era precisamente que una de las cosas que tienen que ver con estos no excesos, no a aceptar cosas que son contrarias a lo que te toca, no esconderte por cuestiones de ilegalidad y demás, que estos spots van dedicados precisamente a que el fuero sea única y exclusivamente con relación a lo que nosotros hablamos. Para fines parlamentarios. Que es un asunto que pareciera que aquí, como una costumbre en los legisladores, muchos de ellos se han escondido para hacer una serie de delitos. Y es contra lo que vamos en este código. Y esos anuncios, hoy lo decía el presidente del partido y te lo voy a decir, esos anuncios se van a acabar en cuanto se acepte que el fuero no es más que para eso. Y esto es una legislación que tendremos que aprobar todos en la Cámara de Diputados. Pues ese será el Y que próximo seguramente capítulo, ¿no? estaremos muy a gusto en hacerlos. Mi comentario va en razón de la generalización del tema. Porque, vuelvo a insistir, de todos los partidos observo excelentes diputados y diputadas. Pues yo les Otros agradezco mucho impresentables, pero que nos hayan ustedes ilustrado con el esfuerzo que hicieron, con el trabajo que desarrollaron. Esto ya no es una idea, esto ya no es un proyecto, esto ya es algo vigente en el cuerpo legislativo que controla esta parte del Congreso de la Unión. Y bueno, pues ojalá que pronto se extiendan estos códigos y que haya una mayor responsabilidad en el ejercicio de las funciones del sector público. Les agradezco mucho a ustedes su compañía, básicamente al señor diputado Triana, a ustedes diputadas, muchas gracias, y a usted, buenas noches.